Grabar en la nube. Y sala de espera. Admitir. Ahí empezamos a admitir a la gente. Buen día. Ahí está entrando los participantes, los que van a participar de la mesa. Hoy es 15 de julio, tenemos la jornada de áreas. Vamos a esperar unos minutitos hasta que vaya entrando la gente que está en la sala de espera. Les comentamos en principio que entran sin poder activar sus micrófonos para poder intercambiar a través del chat aquellas preguntas que tengan, las van a ir haciendo a través del chat. Si hay alguna pregunta específica para un área, por favor, si eso se puede aclarar. Por otro lado, a todas las personas que ingresan por primera vez, les pedimos por favor que nos dejen sus mails para poder compartir la información que va teniendo la escuela, de todas las actividades de la Escuela de Psicoterapia. Mientras va entrando el público, les informamos que esta es la última reunión de este cuatrimestre, que ahora entramos en un periodo de receso de 3 semanas y que nos volvemos a conectar el 12 de agosto. Igual se los vamos a volver a recordar esta situación. Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Tenemos 150 personas que ya están en la sala. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, no dije al inicio, mi nombre es Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia, y comenzamos nuevamente una actividad más. Sandra, te doy la palabra, que va a ser la coordinadora de la actividad de hoy. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí coordinar esta mesa. Es un espacio que compartimos miércoles tras miércoles, que nos da mucho gusto estar acá, nos permite encontrarnos con colegas, sostener lazos, y nos va dando un plus, que es que se sumen otros colegas que no conocían la asociación, colegas de lugares más lejanos, de otras asociaciones, los colegas de FLAPSIP, así que bueno, es un espacio que disfrutamos mucho. Hoy tenemos la jornada de áreas. La jornada de áreas con el tema de trabajando en pandemia, impacto subjetivo del confinamiento. Les voy a contar lo que son las áreas de nuestra asociación, muchos las conocen, pero les voy a contar. Las áreas de la asociación son equipos conformados por socios y por alumnos con intereses comunes, que pueden ser clínicos o teóricos, que se dedican a investigar, a estudiar un tema, y a través de eso transmitir el psicoanálisis, a través de la docencia, de supervisiones clínicas. Las áreas presentan sus producciones y sus investigaciones, las áreas nos representan dentro y fuera de la institución. Las áreas tienen posturas pluralistas, como es el sello de nuestra asociación. Las áreas son un lugar donde los alumnos pueden continuar formándose, donde los socios participamos y compartimos experiencias, seguimos estudiando, seguimos formándonos, seguimos haciendo lazos, pero también pueden participar de las áreas no socios. Así que hoy estén atentos, si les interesa alguno de los temas que van a escuchar en alguna de las áreas, se pueden poner en contacto con la Secretaría de la institución, o incluso pueden mandarnos por el chat, que les interesa contactarse con alguna de las áreas, con su mail, y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Así que bueno, hoy vamos a tener nuestra jornada de áreas. No va a ser como estamos acostumbrados, la jornada de áreas tiene
toda una historia en nuestra institución, hace muchísimos años que se viene dando, y siempre se caracteriza por un intercambio rico, activo, entre las áreas y entre los presentes. Hoy nos vamos a quedar con las ganas de ese intercambio activo. Pero lo que sí les vamos a poder mostrar es que a pesar de esta pandemia, a pesar de no estar encontrándonos como nos gusta, las áreas pudieron funcionar, están activas, creativas, produciendo, encontrándose, tienen cursos funcionando, y esto es lo que hoy les podemos mostrar. Un poquito de cómo cada área está pensando el tema que hoy nos convoca. Así que bueno, les voy a contar un poquito cómo es la dinámica. Les voy a ir dando la palabra a cada uno de los que hoy representan a las distintas áreas. Van a escuchar un pequeño texto y después vamos a dar una vuelta de preguntas, por eso digo que el intercambio va a ser poco, pero vamos a tener un espacio de intercambio. Así que bueno, arrancamos. En primer lugar, va a hablar el área de fecundación asistida y adopción, y va a hablar Diana Wartman. Bueno, Sandra, gracias por la presentación y en general, bueno, a todos los que están detrás como para que estos encuentros sean posibles. Bueno, nuestro trabajo lo titulamos Analizando en tiempos de pandemia. Surge entre conversaciones de analistas que nos cansa más atender de modo virtual. Si bien esto afectará a cada uno de acuerdo a sus particularidades, tal vez existan algunos elementos en común. Esto lo escribimos hace un tiempo. ¿Sigue vigente hoy? Con el correr de los días, algo nos fuimos adaptando, y lo virtual va tornándose más conocido. Fuimos conquistando nuevos espacios en nuestras casas que optimicen o faciliten nuestro trabajo. No todos antes de la pandemia teníamos la misma relación con lo virtual. Algunos ya atendían pacientes online y tal vez esa experiencia previa facilitó la tarea. Para los que no estábamos habituados a este formato de atención, la nueva modalidad en sí misma puede resultar más cansadora, por la diferencia que se genera entre la presencia de la voz y la ausencia del cuerpo del otro. Las fallas en la comunicación, a veces cierto delay que desconecta gestos de palabras. Silencios que no es claro si responden a una escucha atenta o a una desconexión en la línea. La ausencia de los registros sensoriales de lo presencial. Los rituales propios del consultorio, el tener que buscar un espacio privado en la casa y cierta incertidumbre en relación a que no vaya a haber interferencias de otros miembros de la familia. Esto sigue vigente. Por otra parte, estamos atendiendo mientras también estamos nosotros bajo la amenaza de la pandemia. Poder escuchar implica poner en juego la disociación instrumental. Dejar por fuera del consultorio cualquier situación personal que nos pueda estar afectando. ¿Qué nos pasa ahora? Cuando esto que nos preocupa e intentamos dejar por fuera es un tema traído por los pacientes. Más allá de lo singular de cada situación, de las resonancias que en cada uno tenga, de la situación laboral, familiar, de estar adentro o trabajando afuera, de los particulares modos de afrontamiento, de los diferentes lugares ocupados en la dupla analizante-analista, algo en común nos atraviesa. Nosotros también estamos en este escenario tan desconocido. Tal vez oscilemos entre el cansancio y momentos de gran motivación por los desafíos que implican estos nuevos modos de intervención en una situación única como la que estamos viviendo. Las interferencias referidas anteriormente se combinan con la emergencia de nuevos aspectos de nuestros pacientes y de diferentes recursos que van apareciendo en nosotros. En este escenario desconocido del coronavirus hay un no saber que nos interpela todo el tiempo y para el cual no tenemos respuesta o solo respuestas provisorias y muchas veces contradictorias. Si pensamos en la temática que nos convoca desde nuestra área,
Las personas que tienen dificultades en la procreación espontánea y quieren armar una familia por otra vía, se encuentran atravesadas especialmente por la incertidumbre. No saber cómo será el camino para convertirse en padre o madre, cuánto será el tiempo de espera, cuáles los tratamientos, cuántos, de quién será la genética. Además de la incertidumbre, también las pérdidas son comunes a ambas situaciones. En la pandemia se puede perder el trabajo, los proyectos, los seres queridos. En la adopción, o con los tratamientos de fertilización asistida, se puede poner en juego la pérdida de la genética propia, la imposibilidad de procrear en un acto íntimo y privado, perder la relación con los otros que sí armaron sus familias, entre otras cosas. Resonancias entre ambas situaciones que se conjugan en un tiempo muy particular. Este forzoso paréntesis de la pandemia, si bien aumenta los niveles de angustia, podría ser un facilitador, en tanto pausa, para la tramitación de los duelos y de la falta de garantías. Atender en tiempos de pandemia es abrir un espacio para lo singular, en un momento donde se dicen tantas generalidades. Atender virtualmente es sostener un espacio libre de virus, salvo que se nos meta uno en la computadora. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias, Diana. Algo que no les dije, que les pido que a medida que vayamos escuchando el escrito de cada una de las áreas, si se les ocurre alguna pregunta para esa área, la vayan haciendo, porque si no al final se nos van a acumular todas las preguntas. Después, en la medida de lo posible, vamos a elegir una pregunta o alguna, si es más abarcativa, para hacerle a cada una de las áreas. No vamos a tener tiempo de muchas preguntas, pero si quieren, si les quedó alguna pregunta del área de fecundación, háganla ahora y así sucesivamente. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Alfredo Grande en nombre del área Psicoanálisis Implicado y Clínica Social. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Simplemente señalar que el área de Psicoanálisis Implicado y Clínica Social tiene que ver, por supuesto, con los desarrollos teóricos del psicoanálisis implicado, definido como el analizador del fundante represor de la cultura, y el primer libro de los 6 que hay publicados fue en 1996, y casualmente lo presentó también la querida amiga de todos, Silvia Bleichmann. Bueno, el texto nuestro dice lo siguiente: el daño de lo necesario. Lo obligatorio en la construcción de la subjetividad tiene su marca de fábrica. La letra con sangre entra. La obligación es el en vez de la motivación. La obligación se fundamenta en un mandato, la motivación en un deseo. El mandato, cuyo origen es externo, se registra como interno. Por algo será, aunque la ambigüedad del algo nunca sea descifrada. El deseo se fundamenta en un registro placentero, psicovincular. Su origen es interno, pero puede vivirse como externo, o sea, como síntoma. Más allá de los resultados, como psicoanalistas analizamos los procedimientos. El fin no justifica ni explicita los medios. Y por lo tanto, el aislamiento social es necesario, y lo analizamos desde el énfasis que se ha dado a lo obligatorio en desmedro de lo motivacional. Hay procedimientos que tienen que ver con modos de producción yoica de subjetividad y procedimientos que tienen que ver con modos superyoicos de producción de subjetividad. El aislamiento es necesario, pero no es deseado. La abundante retórica militarista con bizarrismo del tipo ejército invisible, enemigo sin rostro, para los libres pensadores, ha conseguido que lo obligatorio contamine e intoxique, lo necesario. Ha sido capturado por el modo superyoico de producción de subjetividad.
lo que hace 2 meses denominamos la captura reaccionaria de la cuarentena. Otro ejemplo de captura superyoica antes de la pandemia es, por ejemplo, con los alimentos. Tomate sin gusto a tomate, por la simple razón de que no son tomates. Palabra tomate sin la cosa tomate. Los agrotóxicos y las semillas transgénicas nos han dado gato intoxicado por liebre orgánica. La publicidad, tanto oficial como de empresas privadas, trabaja para construir su piedra filosofal, el deseo del mandato, donde cuidar, controlar y vigilar se fusionan. El deseo del mandato es una concepción bifronte al modo de subordinación y valor. Los que tienen valor no se subordinan, a lo sumo acuerdan. El deseo del mandato debe ser fogoneado desde la publicidad, a la que define, o sea, productora de muerte. Los mandatos se abren camino como se abre camino la vida y la verdad. Y están en la primera serie complementaria. Hoy hablamos de mundos superpuestos. Siempre los hubo, los mundos superpuestos. Lo que ha estallado es el dogma de la neutralidad, que hace años definimos como la negación maníaca de la implicación. Las pandemias de la antigua normalidad fueron sistemáticamente ignoradas. Hambre, contaminación ambiental, deforestación, caravanas de migrados, guerras de baja y mediana intensidad, burbujas financieras, personas en la calle, lluvia ácida, degradación del agujero de ozono. Las pandemias, también los hielos, toda la zona de glaciares derretidas, ¿no? Las pandemias garantizaron la pandemia tan terrible. Esas pandemias garantizaron esta pandemia tan temida. El virus es un efecto, no es una causa. En la clínica sostenemos el trípode asistencial terapéutico, 3 elementos a considerar: el derecho al enojo, el desarrollo de los mecanismos de ataques del yo, no solamente los de defensa, y el deseo de lo necesario sostenido desde la conceptualización del psicoanálisis implicado, y en especial de lo que denominamos la clínica del superyo. Derecho al enojo, mecanismo de ataque y el deseo de lo necesario, como tipo de clínico. Desalojando a los ideales del superyo para volver a los ideales del yo. Necesidades satisfechas, deseos liberados de vigilancias y construcción de vínculos eróticos y erotizantes. Es el trípode para desalojar a los ideales del superyo y volver a instalar los ideales del yo. La única vacuna que los psicoanalistas pueden fabricar es ese trípode. Y sostenemos este aforismo implicado para cerrar: yerba mala nunca muere, yerba buena siempre nace. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Le vamos a dar la palabra a Fabián Actis, al licenciado Fabián Actis, por el área Pensando desde Winnicott. Les hago una aclaración. Cuando manden las preguntas, pongan a qué área va dirigida. Así después nos es más fácil direccionarlas. Te damos la palabra, Fabián. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Agradecemos a las coordinadoras por haber delegado esta tarea junto a otros colegas que escribimos este texto, los colegas del área. El título que tenemos nosotros es el mismo que la propuesta de la jornada y dice así: en principio, quisiéramos resaltar el valor de estos encuentros para compartir las diferentes perspectivas de las áreas en un mundo actual complejo y conmocionante, al que abordaremos centrándonos en la pandemia y el confinamiento que atravesamos.
algunos problemas. De la experiencia clínica durante este tiempo, quisiéramos abordar algunas dificultades con que la nueva situación nos confronta. Una de las que insiste es la de los padres y niños, su cotidianidad y actividad escolar. En la prepandemia, los padres, para desarrollar su trabajo, solían delegar en otros, abuelos, niñeras, tíos y escuela, gran parte de la cotidianidad de sus hijos. Esta dinámica evidentemente cambió, y las familias no cuentan ya con estos recursos. El cambio generó en algunos una oportunidad de mejorar la vinculación, y en otros cierta impulsividad que, lejos de establecer una pausa reflexiva para resolver las tensiones, incrementó la ansiedad y variados reclamos dirigidos, por ejemplo, hacia la escuela. También nos encontramos con que una frágil asimetría generacional dejó paso a la simetría entre padres e hijos. Simetría relacional producto de la fragilidad yoica de los padres, quienes, con severas dificultades en el modo de acompañar a sus hijos y a veces tampoco logran la unicotiana sobrevivencia a la agresividad de los mismos. Asimismo, en los adultos, las nuevas condiciones laborales pueden redundar tanto en una sobrecarga como en situaciones de angustia por el riesgo de pérdida del trabajo. También se ven alterados eventos tales como los nacimientos, fallecimientos y ritos de duelo de los familiares. A esto se le agrega la ralentización general que impacta en la urgencia vital de los adolescentes con el consiguiente acotamiento de su actividad exploratoria. Muchos frentes, y estos desde luego son solo algunos, y muchas las incertidumbres. ¿Y cuáles interrogantes nos pueden ayudar? Diremos que se trata inicialmente entonces de registrar el impacto anonadante de la pandemia, de lograr acceder a vivenciar la indefensión y el desamparo en que nos sume, e intentar que las tendencias a la reacción, unicotianamente entendida como falta de elaboración creativa frente a la insultante realidad, no ocupen el centro de la escena. Los aspectos negadores y depresivos puedan lentamente ser conjurados mediante el sostenimiento terapéutico y el pensamiento. Se trata sobre todo de no minimizar la dimensión del problema con que nos enfrentamos. Por tanto, ¿cuáles son y serán los efectos subjetivos y sociales de la pandemia? ¿Y cuáles son las diferentes situaciones afectivas, vitales y sociales en las que ella nos encuentra? ¿Y cuáles los distintos posicionamientos para narrarla? ¿La podremos concebir como traumatismo y que entonces, a pesar del daño, sea posible una restauración del orden previo? ¿O como acontecimiento y que por tanto daría lugar a reglas y pautas nuevas? ¿O tal vez como una catástrofe, lo que generaría sustracción del ser, sin dar lugar a lógicas nuevas y desarrollando solo un vacío representacional? Ante la sorpresiva irrupción de un virus invisible y desconocido, ¿cuáles son los núcleos patológicos que un medio ambiente hostil en este punto puede llegar a desencadenar? ¿Y de qué manera podremos rastrear antecedentes en los registros subjetivos e históricos que nos posibiliten iniciar la construcción de una historia significativa, un relato con cierta unidad? ¿Serán la poliomielitis y tal vez alguna época caracterizada por el terror de Estado algunas de las situaciones en las que el aislamiento campeó en nuestra sociedad? ¿Cuál es el lugar que ocupa la transmisión generacional ante estas? La sensación de opresión y el condicionamiento extremo de los movimientos corporales y los intercambios sociales ligados al contacto físico serán el precio a pagar por vivir en comunidades con cercanía corporal? ¿Y cómo considerar a las diferentes medidas de los gobiernos para enfrentar la pandemia? Tal vez puedan ser vivenciadas como arbitrarias y conllevar sentimientos de injusticia, impotencia, y tal vez conducir a acciones de rebeldía riesgosa. Inversamente, si se vivenciaran como medidas de cuidado, ¿se podrán considerar como protección ante un peligro?
Sin duda debemos ser muy cuidadosos en su consideración, porque se trata de situaciones abarcativas, riesgosas, súbitas y extensas en el tiempo, que ponen en juego nuestra supervivencia biológica y nuestro equilibrio psíquico. Otro apartado habla de nuestra práctica y nuestra teoría. En la práctica analítica, así como antes el paciente venía a nuestro consultorio, ahora nosotros llegamos hasta la propia intimidad de sus hogares, recurriendo a veces a la creatividad del paciente para poder tener la sesión. Reemplazamos nuestros consultorios por una construcción producto de la articulación de espacios físicos diversos, hogares, automóviles, la mediación de dispositivos electrónicos y plataformas junto a sus inestabilidades. Por otro lado, desde el trabajo en el área, contamos con las nociones y la práctica unicotiana que nos amparan, constituyendo nuestro equipaje analítico. En ese sentido, consideramos que la noción de marco, en tanto encuadre internalizado, resulta valioso para esta travesía. El marco, basado en la disponibilidad y la plasticidad del terapeuta, presentifica la ética analítica, en tanto es hacernos eco del sufrimiento de quienes nos consultan. Alude a que juntos, paciente y analista, habitemos un ámbito común en el que hacer experiencia. Experiencia en tanto tránsito por una situación de peligro que implica una búsqueda y una mutua transformación subjetiva. Experiencia en tanto logro alcanzar, en tanto construcción psíquica de la presencia de una conflictividad interna que dé lugar a la creación de un entre, a un espacio de juego entre lo conocido y lo desconocido, entre el caos y el orden, entre aquel que nos consulta y aquellos que apostamos a la responsabilidad de dar continuidad a la travesía. Al hablar de marco recordamos que no se trata solo del sillón, del diván y de los muros, sino del tono de voz, del gesto y la presencia que denota una mirada esperanzada. Rescatamos así el saber de que aún contamos mediante la tecnología a distancia con aquello que puede ir dando paso a la creatividad y al deslizamiento metafórico en busca de la continuidad representacional y por tanto de la vida psíquica, apostando en aquellos casos que sea necesario a sostener las regresiones que posibiliten posteriores integraciones y dejándonos guiar por nuestros pacientes, por las resonancias de sus vivencias en nuestro inconsciente y también por las elaboraciones conjuntas en nuestros espacios institucionales que nos sostienen en los duros y a la vez placenteros avatares de nuestra práctica. Bueno, muchas gracias, Fabián. Vamos a escuchar al licenciado José Cernadas, integrante del área de niñez y adolescencia. Te escuchamos, José. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Celebramos desde el área la implementación de este espacio para encontrarnos. Bueno, el título del trabajo, de nuestro trabajo, es Analistas pandémicos, contagiofóbicos, en cuarentenados, en aislamiento social obligatorio. Había una vez un analista que trabajaba en su consultorio. Lo llamaban a su teléfono, se acordaba un horario para una primera entrevista, y cuando el caso lo ameritaba, se establecían las variables del encuadre para comenzar un tratamiento psicoterapéutico. Se consideraban día y hora de la sesión, la frecuencia y los honorarios correspondientes. En resumen, se trataba de establecer un dispositivo a través del cual se diera lugar a un proceso lo más cuidado y claro posible para que el tratamiento se desarrollara dentro de los alcances y la continuidad que el mismo requería. A este ejemplo de modernidad lo continúan otros modelos, en principio de la posmodernidad y sobre todo de la actualidad. Consideramos la posmodernidad como el momento del analista saliendo del consultorio y abordando otros espacios de intervención principalmente interdisciplinarios, llegando hasta las intervenciones
en situaciones de catástrofes sociales. A este apretadísimo resumen le sigue nuestra actualidad. Un buen día llegó el coronavirus y entonces nos inundó y conmovió nuestros dispositivos. El paciente no viene a vernos a nuestro consultorio, nos llama por el medio de comunicación acordado y lo atendemos en su casa. A su vez, nosotros estamos en nuestro lugar virtual. Abrimos y se abren nuevos espacios de temporalidad, cargada de presente, donde el futuro inmediato se ha desdibujado. Estamos viviendo en otro cronos, más cercano al tiempo cíclico. Berardi diría que estamos ralentizados, momentos propicios para la reflexión. Hoy los cálculos no resultan tan ajustados y las superposiciones y los olvidos se multiplican. Nadie asegura el ancho de banda y que el servicio no se corte por sobresaturación. Hablamos de tiempos de inestabilidad e incertidumbre. Sin embargo, alguien viene en nuestra ayuda. El núcleo de nuestra teoría ilumina este panorama sombrío. El inconsciente se presenta como el objetivo a develar. Las herramientas teóricas van dando cuenta de sus apoyaturas para nuestra tarea. Además, rescatar la utilización de la tecnología como herramienta para reuniones grupales, donde se intercambian dudas y plantean interrogantes sobre el quehacer clínico principalmente, es sin duda un acierto. El primer efecto ante la cuarentena fue el desbande de pacientes y analistas en aislamiento. Vimos reacciones adecuadas a la grave situación y reacciones frívolas o exageradas frente a la pandemia. Las niñas, en muchos casos, reaccionaron con tristeza y aceptación, no sin dejar de lamentar lo que estaba pasando. Podríamos decir que los padres reaccionaron con pánico, mientras que las niñas mostraban sus estados afectivos, tristeza, asombro y finalmente rabia por no poder encontrarse con sus compañeros y amigas. Pronto, casi como un mundo paralelo, proliferaron audios y videos, TikToks, obras de producción casera, fotos osadas y otras hierbas. Desaficionados a los videojuegos tuvieron su momento paradisíaco. Ahora ya no juegan con tantas ganas. La prohibición le daba un extra adrenalínico que hoy no está en el mismo nivel. La continuidad de los tratamientos fue hackeada. Las niñas, por un lado, no se adaptaron al nuevo encuadre. Algunos terapeutas tampoco. Por el otro, la continuidad se sostuvo. Una pequeña anécdota para compartir. Niño de 6 años, en una sesión por Zoom, le dice a su analista, ¿sabes qué extraño? Extraño cuando vos abrías la puerta y me dabas un beso y un abrazo. La analista se estremece y siente en su cuerpo el afecto que solo el cuerpo sabe sentir. Paciente y analista son convocados por un mismo sentir, la tristeza por la pérdida del encuentro presencial. El cuerpo como vehículo de expresiones e intercambios afectivos, estados emocionales, posturas, miradas. El cuerpo en la transferencia como compromiso vincular, que se reafirma en la presencia aquí y ahora del o la analista. Esto que pasa y nos pasa requiere un tiempo de metabolización, como la Planche refiere, digerir un suceso, acontecimiento inédito para nuestra generación, insólito e inusitado, porque es el mundo global que lo está padeciendo. Entendemos que más que nunca el caso por caso es una guía para nuestro trabajo. Otra anécdota. Un paciente adolescente le dice a su analista que no quería seguir el tratamiento por internet. Prefiero esperar a que se levante la cuarentena. Nos preguntamos, ¿no habrá podido libidinizar el nuevo espacio asignado por la tecnología? ¿O no pudo aceptar la pérdida
del espacio terapéutico considerado por él como refugio, acompañamiento, lugar de escucha, confianza y privacidad. Y este mundo distópico ni su casa le ofrecen esa posibilidad. Reinventarnos personalmente, vincularmente y comunitariamente era entonces saber esperar el momento en que volvamos a trabajar. Retomar de reinventarnos personalmente. Reinventarnos personalmente y comunitariamente es hoy nuestro desafío. Queda entonces saber esperar el momento en que volvamos a trabajar desde nuestros consultorios, que en realidad nunca fueron lugares apacibles. Hasta acá, gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al área de psicosomática a una de sus coordinadoras, la doctora Lidia Storti. Adelante, Lidia. En principio, muchas gracias a la institución y a todas las colegas por sostener este espacio de intercambio. Nosotros designamos el trabajo igual trabajando en tiempos de pandemia e impacto en la subjetividad. Consideramos nosotros el COVID-19 como un acontecimiento mundial que se inscribe en el dominio de la salud física y mental, con profunda repercusión y alteración tanto en el orden social como económico y básicamente en la conmoción de los cimientos de la subjetividad humana. Pensamos que los efectos de este acontecimiento sobre el cuerpo y en la subjetividad dependerá básicamente de los recursos personales e intrapersonales, de los lazos afectivos, los proyectos que en este momento se han interrumpido y de la situación laboral, como también el ciclo vital por el que transitan las personas y el desencadenamiento de la sintomatología. La observación clínica después de 4 meses de cuarentena y confinamiento social obligatorio nos ha permitido observar en los tratamientos en curso y en nuevas consultas alteraciones en el equilibrio emocional. Manifiestas estas tanto en el incremento de ansiedades y angustias generalizadas, ataque de pánico, estados depresivos y activación de duelos no elaborados. Al mismo tiempo, el desborde pulsional manifiesto en trastornos de la conducta alimentaria, en el mayor consumo de alcohol y de sustancias estimulantes. El agravamiento de disfuncionalidades gástricas, intestinales, respiratorias, cardiológicas y sobre todo con una fantasmática montada sobre la sintomatología del virus. Consideramos como hipótesis presuntiva el efecto de resquebrajamiento de las defensas habituales del sujeto, el desconcierto frente a la situación y estado de incertidumbre. En estos tiempos escuchamos muchas veces, me duele todo el cuerpo, no puedo parar de comer, no me puedo dormir bien, me duele la panza, recrudeció mi alergia, tengo más acidez, me caí de la escalera. Pensamos, el cuerpo somático parece convertirse en el escenario de lo que no puede ser nombrado de otra manera.
situación que nos lleva a preguntarnos si en estos momentos de desorganización de la realidad externa e interna, el cuerpo se convierte en una vía regia para la expresión de un movimiento regresivo y de facilitación para la expresión de la angustia automática y de descarga masiva que altera la economía libidinal del sujeto. Se ha alterado nuestra vida, consideramos, y con ellos las coordenadas del espacio y tiempo. Recordemos que en la mitología griega se hablaba de 3 tiempos, Cronos, Aión y Kairos. Hoy el tiempo cronológico del reloj se ha alterado. El espacio público, laboral y social se ha trasladado al espacio familiar, provocando sensaciones de encierro y avasallamiento. Al decir de una paciente, estamos bajo libertad condicional. Se ha desorganizado al mismo tiempo la rutina diaria, los hábitos y el tiempo de producción activa, provocando sensaciones de locura y en algunos pacientes caída en un vacío profundo. En tanto otros sujetos, este tiempo de aislamiento obligatorio es vivido como el tiempo de Kairos, marcado por momentos inspiradores en los que aparece la oportunidad de experimentar o mirar distinto su realidad subjetiva. Nos planteamos, ¿qué permanece o cambia en esta situación nueva en el marco de los tratamientos virtuales? De movilidad del encuadre, sesiones que transcurren en el coche, en la cama, en la terraza, ante la dificultad de encontrar en el espacio familiar un espacio íntimo y privado. Hoy, paciente y analista, vivimos, como hemos escuchado hoy, en mundos superpuestos. Compartimos las mismas angustias y ansiedades, situación que nos obliga a conservar la disociación instrumental, la abstinencia y neutralidad analítica, sostenida por nuestra escucha y el valor de la palabra. La actitud afectiva y comprensiva en transferencia, al mismo tiempo, nos ha de permitir contener las angustias y sufrimientos de cada paciente según su singularidad psíquica. Pensamos, al mismo tiempo, que el espacio analítico de manera virtual o telefónica está garantizado, ya que existe una situación de encuentro generadora de una experiencia emocional mutativa, lugar de neogénesis del sujeto, tal como lo sostiene Silvia Bleichmar, donde se propician nuevas representaciones simbólicas que otorgan sentido a las angustias y ansiedades persecutorias en este momento de contagio y muerte. Para finalizar, nos preguntamos, ¿cómo saldremos de esta situación y qué mundo nos espera? Frente al no saber, consideramos apelar y acentuar el potencial resiliente de cada sujeto, favoreciendo los recursos personales, la capacidad de afrontar esta situación inédita, propiciando nuevas salidas sublimatorias y su proyección a un tiempo futuro. Hasta acá llegamos. Bueno, muchas gracias, Lidia. Vamos avanzando con los escritos. Nos quedan 2 áreas.
nos quedan 3 áreas, espero que se les vaya haciendo ameno ir escuchando. Le vamos a dar lugar a la licenciada Estela Grisolía, que es la coordinadora del área de adultos mayores. El área se llama Mediana Edad y Adultos Mayores, la vamos a presentar como corresponde. Así que bueno, Estela, te damos la palabra. Bueno, gracias Sandra, Norberto, Julieta, y quería agradecer especialmente a Graciela Makotinsky por los intercambios que tenemos, a Abel Zanotto por todos los envíos de libros y comentarios, y toda la barra del área de parejas y familias. Bueno, el trabajo lo titulé Adultos mayores en época del COVID-19. Nos dice Alisa Del Re, politóloga y feminista italiana, un 1 de mayo de este año. Esto publicado en página 12. Hasta el 21 de febrero era una joven diversa. Podía proyectar el futuro, viajar. Era normal que cuidara mi aspecto. Nadaba regularmente en verano y en invierno. Bailaba tango argentino. E imprevistamente, de un día para el otro, el SAS es mío, terminé en una zona de sombras. He devenido una anciana en riesgo. No puedo salir de casa. Si salgo, corro el riesgo de infectarme y por lo tanto de morir. Antes de devenir anciana, las fronteras existían solo para ser superadas. La medida era la fatiga del viaje, pero no había fronteras. Hoy las fronteras son las paredes de mi casa. ¿Y qué nos sucedió a nosotros? Desde el 20 de marzo nos guardamos, familiares y voluntarios, nos empezaron a traer medicamentos y comidas. Nos hablaron de arreglar cajones. Y si nos gusta tener todo desarreglado, ¿cuál es el problema? Hubo un decreto que nos indicaba que previo a salir teníamos que pedir permiso, pero este fue rápidamente declarado inconstitucional. En otros puntos del planeta sucedieron reacciones similares. Bueno, después nos contagiamos, tanto hablar del tema, y nos mostraron como abuelitos desvencijados en cada noticiero. Primero, no todos somos abuelitos. ¿Y era preciso visibilizarnos así? Sabemos que el coronavirus es altamente contagioso y es la población de mayor edad la más damnificada por este virus. Estamos aprendiendo a cuidarnos. Hace ya tiempo hubo otro virus que atacaba a los niños, la polio. Y fueron todos los adultos a pintar árboles y paredes. Hoy nos toca lidiar con esto. Continúo con lo actual. Algunas crónicas, por ejemplo en Infobae del 2 de junio, nos decían que si bien el aislamiento puede proteger a las personas mayores de contraer la enfermedad, los está exponiendo a otro desafío menos comprendido, la soledad. Es verdad, no es lo mismo un abrazo tierno y pasional a enfrentarnos con la pantalla de la compu, aunque hayamos ampliado nuestros conocimientos tecnológicos. No es lo mismo. Otras versiones, por ejemplo, en página 12, el 6 de junio, describen una encuesta realizada por la Cátedra de Tercera Edad y Vejez de Psicología de la UBA, encabezada por el doctor Ricardo Yacob. Esta arroja como resultado
que los viejos resisten mejor a las malas situaciones. Por ejemplo, una cantidad importante no aumentó sus horas de sueño, ni pasa más tiempo acostado. Una buena parte sintió cambios moderados en cuanto a la ansiedad, pero son muy pocos los que sienten miedo a la muerte, y casi nadie se siente más irritable en este contexto. ¿Qué tal? Fueron entrevistadas 812 personas. ¿Cómo iremos llevando el día a día de aquí en más? No lo sabemos. ¿Nos contagiaremos? Tampoco lo sabemos. ¿Crearán una vacuna? Posiblemente. ¿Cuándo estará? No lo sabemos. Argentina ha sido elegida para probar la vacuna del coronavirus. Buena señal. Tendremos que navegar en lo no conocido, como lo hicimos en tantísimas oportunidades. Cada vez somos más, pese a la pandemia, y podemos bajar los brazos o continuar nuestra resistencia. Elijamos en la medida que podamos. La Convención Interamericana nos garantizó la autonomía, dejando de lado la mirada asistencialista. Tenemos derecho a decidir. Y no es poca cosa. Además, contamos con recursos. Podemos continuar los prejuicios viejistas, o sea, todas aquellas representaciones sociales negativas acerca de nosotros, o contactarnos con nuestras vivencias, que son muy otras. Tenemos la memoria y la aprovecharemos. Por supuesto, como lo dice un profesor de la Universidad de Lanús, Claudio Orosa, en el título de su libro llamado Antes que me olviden. Tenemos, como lo decía Bergman, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista es más amplia y serena. Bueno, muchas gracias, Estela. Le vamos a dar lugar al área de lecturas lacanianas. La licenciada Andrea Vicio, coordinadora del área, le damos la palabra. Andrea. Gracias, Sandra. Buenos días. En nombre del área agradezco el esfuerzo tremendo que está haciendo la asociación, el Conceja y todos los colaboradores para poder tener estos encuentros y seguir pensando juntos. El escrito versa acerca del aislamiento y nosotros analistas. En tiempos de pandemia, la vida se ha modificado para todos y nos ha conmovido. Cada quien en su singularidad y circunstancia ha sido afectado. Algo inédito nos atraviesa. Quizá lo primero sea reconocer el cambio y la inexperiencia a la que nos vemos confrontados. Nuestra función, en tanto analistas, está siempre impregnada por contextos socioeconómicos y culturales. Sin embargo, algo del orden de la primera vez circula entre todos. Nos indican que para cuidar nuestra salud y la de otros es necesario aislarse. Esto implica separarse, tomar distancia, apartarse de los demás. Como personas nos hemos visto obligados a modificaciones de nuestra vida imprevistamente. Comenzamos a extrañar, a añorar, a replantear y cambiar el lazo con nuestros afectos, entre tantas otras cosas. ¿Con qué herramientas contamos para afrontar tanta nueva realidad, para elaborar tanta información, para tramitar nuestros miedos, incertidumbres, etcétera? La palabra nos rescata. Ella nos acerca, nos aproxima, hace lazo con otros. Más que nunca necesitamos comunicarnos.
Eso no está prohibido, está habilitado y la palabra liga. Este virus COVID-19 nos ha obligado a taparnos la boca, pero no nos ha cerrado la boca. ¿Qué tan lejos puede llegar nuestra palabra? ¿Cuánto puede acercarnos a aquellos de los cuales tuvimos que apartarnos? ¿Cuánto puede generar modificación subjetiva en este contexto en quien demanda nuestra ayuda? Nos hemos visto forzados de un día para el otro a modificar los encuadres analíticos y a trabajar con otros dispositivos. El análisis personal nos permite transitar este difícil momento, no para superar los miedos y poder hacer una nueva y rápida adaptación a estos tiempos, sino para estar advertidos como sujetos de nuestras marcas y de todos los impactos que el aislamiento nos generó. Es necesario aceptar que no es tarea fácil. En el Seminario de la Ética, Seminario 7, Lacan expresa: digo en alguna parte que el analista tiene que pagar algo para sostener su función. Paga con sus palabras, sus interpretaciones. Paga con su persona en la medida que, por la transferencia, es literalmente desposeído de ella. La palabra y el juego transferencial, pero hoy en aislamiento. ¿A qué apelamos para poder ejercer nuestra función de analistas y ofrecer nuestra escucha a quien lo necesita? El trípode, el lazo con colegas y nuestra institución nos contienen. Esto ayuda a que sostengamos nuestra función con responsabilidad y compromiso ético. Lacan define la función del analista como el deseo del analista, que en último término es el que opera en el análisis. Es una función esencial. Es precisamente el punto que solo es articulable por la relación del deseo con el deseo. Es una enigma, una X tendida, un vacío motorizante, lugar que el analista debe ofrecer vacante al deseo del paciente para que se realice como deseo del otro. El deseo del analista no es el deseo de curar, de saber o de investigar. Es un deseo más fuerte, enigmático, sin raigambre pulsional. Es un operador lógico en la dirección de la cura. El analista dirige la cura, no al paciente. Por otro lado, Lacan conceptualiza la contratransferencia como la suma de los prejuicios, de las pasiones y aún de las perplejidades del analista, y nos advierte de ella en el ejercicio de nuestra función. Los analistas tenemos límites personales para ofrecer nuestra escucha e intervenir. Más allá del impacto personal, estamos todos expuestos a trabajar en forma virtual o telefónica, y a modificar los pagos, entre otras de las variables que nos generan cambio y novedad. Creemos necesario, imprescindible, compartir interrogantes, intercambiar vivencias y experiencias, pensar juntos para que el aislamiento y sus efectos no contaminen nuestra función. Hasta acá, muchas gracias. Gracias, Andrea. Le vamos a dar la palabra a la última área que presenta su trabajo. La coordinadora es la licenciada Laura Borenstein, y el área es el área de familia y parejas, así que Laura, te escuchamos. Buen día a todos. Quiero agradecer a la institución, Norberto, Sandra, por todo este esfuerzo, a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla, con ganas de escuchar, y especialmente al área. Comparto la coordinación con Gloria Abadi. La producción de hoy es un trabajo entre todos. Nuestro trabajo lo hemos llamado Trabajando en tiempos pandémicos, interrogantes y experiencias. Dice Lanzot: lo extraordinario de la experiencia comienza en el momento en que me detengo y ya no tengo enemigo. El viernes 13 de marzo fue la primera y única vez en que el área de familia... Laura, acércate un poquito al micrófono, a ver si te escuchamos mejor.
Hay un ruido de alguien. Dale, adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, reinicio. El viernes 13 de marzo fue la primera y única vez en que el área de familias y parejas pudo encontrarse en el aula 5, nuestro rincón en la escuela. Estaban 118 días desde entonces. Muchas veces, como Pedrito, un pacientito, no nos faltaron ganas de gritar: basta de Zoom, sin patio no hay nada, no hay escuela. Pero ahí estamos, cada viernes, delante de la compu o el celu, haciendo lo que vamos pudiendo, pensando corto, como dijera la escritora Diana Enríquez. Filtrando los excesos de información que por momentos nos hacen saltar la térmica y que al mismo tiempo sirven de cordón umbilical para conectarnos con ese afuera que el 20 de marzo parece haber quedado congelado hasta nuevo aviso. Suspendidos los encuentros, ahora vamos a ellos en la ruta de la red. De golpe y porrazo, lo que era un debate, terapias virtuales, sí o no, se convirtió en la opción y la posibilidad. La cuarentena reconfiguró el lazo con el otro. Con la prohibición del contacto y de la presencia, se recurren a otros modos para no perder la proximidad afectiva y así sentir que algo, lo que hasta ahora se sostenía, se mantiene, aunque bajo nuevas modalidades. Es un transcurrir en clave de paso a paso, inventando con lo que hay en la despensa ante lo que se presenta. Es un tiempo del hacer e intervenir bajo una continuidad monótona y en simultáneo una generación interminable de preguntas nos interpelan y nos exceden. Lógicas y mundos superpuestos se entreveran en preguntas y experiencias que transcurren. El paciente habla y el analista piensa. Y tal vez le diga, como la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Subidos a esta ola que nos conmueve, intentamos preguntar y preguntarnos qué se hace con lo que hay. ¿Se trata de un evento? ¿Una situación traumática? ¿Un acontecimiento? Recordamos aquellas clases inaugurales en las que Ignacio Leucovitz nos invitaba a diferenciar trauma, acontecimiento y catástrofe. Para pensar trauma, contamos con teorías, pero para la invención que un evento inaugural reclama, ¿cuánto nos atrevemos a romper paredes y abrir nuevos caminos? ¿Cómo contar con recursos para ello y ser creativos para dar respuesta a lo que se presenta? ¿Cómo recibimos y alojamos a lo que acontece? ¿Cómo distinguir lo impensable, excedentario y traumático de lo impensado, novedoso y singular? ¿Me espera un momento? Tengo que ver cómo está la carne que tengo cocinando en el horno, le dice una paciente a su analista. ¿Puedo planchar mientras hablamos?, interroga otra paciente. Discúlpame, puede que me toquen el timbre para traerme un pedido, anuncia otro. Transgresiones, mundos superpuestos, resistencia. ¿Cómo pensar lo que transcurre? Si como analistas recogemos el guante de trabajar en inmanencia y en situación, podemos decirle a un paciente: es charleta, Camila, refiriéndose a la vocecita de la hija que se escucha en el transcurso de la sesión. O hacerle un comentario a una paciente que, sentada en la cocina de su casa, deja ver un letrero que sostiene: tenés la receta justa para hacerme sonreír. No hace falta resaltar que mucho cambió en la cotidianeidad desde el 20 de marzo. ¿Se trata de un cambio de nuestras vidas? ¿O es
otra cosa a la que llamamos cambio para sentirla menos disruptiva. ¿Será eso lo que se juega en aquello que hoy se llama normalidad? ¿Vieja normalidad y nueva normalidad? ¿Qué se quiere decir con eso? Los tratamientos vía web, chat, teléfono, etc., ¿son menos terapéuticos, menos buenos? ¿Son virtuales, como a veces se escucha, y no presenciales? ¿Qué es la presencia? ¿Es el cuerpo? ¿Podemos ser sin cuerpo? ¿O será que al no poder pensar cambio como otra cosa, forzamos pensar desde la experiencia previa que fue adecuada para otra situación u otro momento? Tal vez algo de ello lo expresa este paciente. Creo que prefiero ir con un traje de astronauta antes que la videollamada. Difícil considerar otras opciones si para lo que se presenta solo cuenta lo conocido. Aún así, nuevamente cabe preguntarse, ¿cómo distinguir las variadas formas de la resistencia y de las singularidades de cada situación y con cada paciente? Es claro que una cosa es elegir y solicitar tratamiento a distancia vía internet, y otra, muy diferente, es encontrarse de golpe en situación de tener que optar por una modalidad tecnológica para continuar o empezar una terapia. No se puede hacer que no exista pandemia, se puede considerar qué y cómo hacer. Es la diferencia entre imposición y elección. Y así, considerando opciones, estaba Miriam, quien había suspendido la cita para una primera entrevista acordada antes del inicio de la cuarentena y posteriormente en abril escribe por WhatsApp: me parece que viene para largo la cuarentena. Bueno, empecemos así, con videollamadas. O Juan, me costó aceptar que es la manera de continuar. Necesito mis sesiones. Tal vez el presente es una suerte de lupa que de manera brutal volvió perceptible y exhibe crudamente las condiciones inciertas de la vida. La sombra y la presencia de la muerte escrita en números. La alteración profunda de la existencia previa nos colocó rápidamente en un torbellino que nos interpela, sin representaciones previas, vulnerables, sin las modalidades de encuentro que sosteníamos. El corona cortó el tiempo del Cronos. ¿Lo cortó? Y otro tiempo se instaló, el del cuento de la buena pipa. De repente, eso de que el mundo viejo se murió, pero el nuevo aún no nació. Y en el medio, los monstruos. Cada quien transcurre este presente en su modo singular, desde sus determinaciones y desde la amalgama de lo que se crea entre lo que hay, lo que se presenta y la infinita capacidad de inventar. Lo que no cabe es eludir el transcurrir. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, habrán escuchado cómo las áreas trabajan, cómo las áreas producen, cómo, si bien el tema agrupa a todas, cada área pudo mostrar su esencia y algo de lo que piensa. Vamos a abrir el espacio de preguntas. La verdad que las preguntas son muchas. Voy a elegir una para cada uno de los que expusieron. Si el que expone prefiere elegir otra o sumar otra en su respuesta, siéntanse en la libertad de hacerlo. Más de una pregunta, de una vuelta de preguntas a cada uno, no nos va a dar el tiempo. Después vamos a dar una vuelta de cierre, donde ahí, si quieren, pueden retomar algún tema que haya tomado otro colega o alguna otra pregunta. Si tenemos tiempo, hay algunas preguntas generales que esas puedo leerlas en una segunda vuelta para el cierre. Vamos a mantener el orden, así, para hacer las preguntas. Así que, Diana Watman, del área de fertilidad y adopción, te leo una pregunta que hace Alicia Levin.
al área de Winnicott, a las áreas que están presentando fertilidad y psicoanálisis implicados, podríamos desplegar qué decimos cuando decimos aislamiento, y también intimidad en esta clínica y momento social. Así que Diana, si querés avanzar con esta pregunta, que también ya la podés ir escuchando, Alfredo. Igual te voy a elegir otra. Bien. Sí, es un poco difícil circunscribirse, ¿no?, a una respuesta. Hay tantas cosas para decir, pero bueno, voy a tratar de ser muy breve por el tiempo y porque somos muchos. Aislamiento e intimidad. A lo primero que me lleva esta pregunta es a un libro de Milán Kundera, que se llama La lentitud, que de paso se los recomiendo, y hay una parte en que él habla de la diferencia entre ir en moto o ir caminando. Y allí habla del cuerpo, del tiempo, habla del sentir las ampollas, del sentir el cansancio físico, de mirar el recorrido de otro modo, de calcular qué lejos quedaba quizás, ¿no? Y me llevó a esto en el punto de qué pasa con este tiempo, como decían algunos colegas recién, se ha modificado tanto. Para muchas de las personas que transitan los tratamientos se convirtió en una pausa, en un punto, no se sabe qué es, ¿no? Si es un punto final, si es un punto seguido, si son puntos suspensivos. Y en esa situación está el tema de lo singular, ¿no? Pero digo, esta pausa puede ser una oportunidad para, siguiendo a Kundera, tener el registro de las ampollas, ¿no? Tener el registro de todo el tiempo que quizás se viene pasando, se vienen realizando tratamientos, las mujeres reciben cantidades de hormonas que generan cambios enormes en el cuerpo, en las emociones, en todo, se atraviesan pérdidas, y es un tiempo muy particular el de los tratamientos, porque es un tiempo muy veloz, muchas veces manejado por los tiempos de la medicina, por el momento en que el cuerpo ya estaría disponible para un nuevo tratamiento. Y bueno, y este momento marca un impas. Si bien hay algunos tratamientos que se siguen adelante, bueno, esto es muy particular de cada caso, pero en la situación en que hay que parar, esto marca una pausa. Bueno, esta pausa puede servir para el registro de qué venía pasando y qué le venía pasando a cada uno. Pensando en una situación, digo porque hay diferencias entre si se trata de una mujer sola o si se trata de una pareja heterosexual o una pareja homosexual, parten desde distintos lugares, pero tratando de circunscribirme a pensar en una pareja heterosexual donde el tema de lo íntimo estaba profundamente modificado por la cuestión de la intervención en el cuerpo, por la cuestión de que la sexualidad deja de ser un encuentro placentero y cuando uno tiene ganas, sino que pasa a ser algo regido por el tiempo de la ovulación, por si hay fracaso o no hay fracaso, digamos, esto queda totalmente alterado. Entonces, esta es una oportunidad para, bueno, ver qué pasa con ese encuentro, ver qué pasa con esa intimidad, que aparte quedó muy modificada no solo en la sexualidad, ¿no? Porque el tema de los turnos, el tema de, bueno, ahora una nueva aplicación, esto también altera mucho lo cotidiano. Bueno, y en este encuentro, como sabemos, en lo singular pueden pasar muchas cosas, ¿no? O se encuentra un gran vacío, o a veces puede ser la posibilidad, hasta para resolver algunas situaciones, que se llaman ESCA, que son las esterilidades sin causa aparente, donde, bueno, en realidad no hay muchas veces una limitación física, ¿no? Es decir, bueno, que puede ser una posibilidad. Muchas gracias, porque ya me estoy arrepintiendo de haber dicho 2 vueltas. Hasta ahí.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfredo, te voy a leer esta pregunta porque me parece que es la que se repitió, pero bueno, seguramente vos leíste todas. Pregunta Irene Antinori y también Carmen Barrela, fue una pregunta en este sentido. ¿El deseo del mandato sería sostener la cuarentena a pesar de los costos colaterales? De ser así, ¿cuál es la propuesta superadora dirigida al área de psicoanálisis implicado? Y Carmen también preguntaba en relación a los daños colaterales respecto a la cuarentena. Te damos la palabra, Alfredo. Propuestas superadoras hace décadas que no tengo, ¿no? Pero lo que queremos señalar en el área es que evidentemente no es lo mismo llegar por mandato que llegar por deseo. Y tampoco es lo mismo salir por mandato que salir por deseo. Ahora, esta diferencia entre mandato y deseo para nosotros es fundante. León Rosiner decía que el sujeto es núcleo de verdad histórica. Y la verdad histórica es lo que no puede estar ausente, y nosotros creemos que en muchos tratamientos psicoanalíticos, cuando se insiste, por ejemplo, en la neutralidad, se escotomiza la verdad histórica. Por lo tanto, pensamos que si sostenemos una cita reiterada de mundos superpuestos, bueno, el mundo superpuesto hace estallar la neutralidad. Entonces, lo que nosotros hubiéramos deseado es llegar a un aislamiento, no en función de mandatos. Inclusive, por ejemplo, durante la pandemia asesinaron a 15 personas y hay un chico desaparecido. Y eso tiene que ver con la captura reaccionaria de la cuarentena, que es otra pregunta que surgió por ahí. Decía, aquello que es necesario ha traído mucho daño. Los daños desestimados hasta recientemente. El decano de la Facultad de Psicología salió a decir disparates y casi apelar a una cura individual, pero tengamos cuidado que a veces lo individual y lo singular se tocan la mano, ¿no? Entonces creemos que justamente este tema de los mundos superpuestos, es decir, poner en evidencia, yo tengo una definición de, yo no, pero una diferencia en el concepto de transferencia que citó Arias Lacaniana, pero de todas maneras, las resonancias del terapeuta en relación a lo que el paciente trae, ahora son, digamos, difíciles de ocultar, pero yo creo que nunca debían ser ocultadas, digamos. Pensemos que en la antigua normalidad psicoanalítica, dada por los mandatos de la IPA y demás, el psicoanalista era una persona virtual, casi una pantalla, digamos, como que no era nada. Bueno, eso es para mí absolutamente iatrogénico. Eso, es decir, el psicoanálisis nace de virtualidad, que no fue freudiana nunca, pero de una virtualidad mucho antes del Zoom. ¿Sí? La virtual del psicoanálisis no empezó con el Zoom, sí, claro. Y si no, podemos recuperar los debates de los 70 y los 80 respecto al tema. Creo que por ahí alguien señaló de la abstinencia. Claro, es completamente diferente, neutralidad de abstinencia. Los que no hacen abstinencia son los coaches, los que hacen coaching, ¿viste? Psicología de la conducta, toda esa masa por televisión, ¿viste? Que te recomienda cómo hacer ejercicios, ¿viste? Bueno, ellos no tienen abstinencia. Nosotros sí tenemos abstinencia, pero creemos que no podemos sostener el concepto de neutralidad, porque eso es salir de la verdad histórica. Entonces yo creo que ahí hay una línea divisoria, no voy a decir grieta para que nadie se ponga nervioso, pero hay una línea divisoria entre los que sostenemos el psicoanálisis ancla en la verdad histórica y aquellos que no, que solamente creen en los tiempos de la transferencia, la transferencia y el caso por caso. Ahí sí creo que hay una diferencia importante y que esta situación la pone en superficie, pero que siempre estuvo. Tiempos de los mandatos supersociológicos cuando nos decían esto no es psicoanálisis. Esos que antes decían eso, ¿qué dirán de esto? Dirán que esto, cualquier cosa, digamos, esto es, bla, bla. Bueno, o sea que tenemos una excelente oportunidad y como yo soy, que todos agradecían, yo también agradezco la posibilidad de diversidades que ofrece muchas áreas, hablando de lo mismo, pero por supuesto de distinta manera. Muchas gracias, Alfredo. La pregunta para el área de Winnicott, a ver, Mabel Fuentes te pregunta, Fabián, si podés desarrollar un poquito más las ideas de trauma, acontecimiento, catástrofe en la época que estamos transitando. Te damos la palabra y si querés tomar vos alguna otra, me parece que hay algunas otras preguntas que dicen al área de niños que me parece que también son, mientras vos hablabas, las fueron escribiendo, así que probablemente también eran para vos. Bueno, si después te parece, si las rescatás, porque sinceramente no las seguí esas preguntas, pero sí puedo empezar a responder esta
este tema. Bueno, ¿podés repetir la pregunta, Sandra? Discúlpame. Ahí la hora la perdí, pero te preguntaba sobre el concepto de trauma y catástrofe en la época. Ya está. Bien, bueno, en principio, agradecer de trauma, acontecimiento y catástrofe, respecto a la época que estamos transitando. En principio, agradecer a las coordinadoras por haber, en nuestra área de Winnicott, a Alicia Levini y Claudia Levín, por haber delegado esta responsabilidad en un grupo de compañeros del área, Nora Casinelli, Marita Urrucio y Federico Donofrio, para armar este texto. Y por seguir, otra integrante de la mesa, no recuerdo exactamente quién, también habló de esta misma diferenciación, que también lo escuchamos justamente un miércoles dentro de la escuela, por la licenciada Pipkin, si mal no me acuerdo, y que se trata de una diferenciación que plantea Ignacio Leucovitz desde el punto de vista social. Y habla de traumatismo, como estaba en el texto, habla de acontecimiento y de catástrofe. ¿En qué diferencia cada conceptualización? En que el traumatismo se caracteriza por la posibilidad de retomar las antiguas reglas que esa situación dañina, ¿no?, que ataca, ha trastocado. Durante un tiempo se trastoca y después se vuelve a las antiguas reglas. En el caso de otra situación, del acontecimiento, es necesario crear unas nuevas reglas, y esas nuevas reglas se estabilizan, no se regresa, no es posible regresar a las antiguas reglas. Y por último, cuando se trata de una denominación de un suceso que podemos llamar catástrofe, está muy ligado a la dificultad o a la imposibilidad de hacer experiencia. Podríamos denominarlo como una especie de blanco, una especie de, como decíamos en el texto, de anonadamiento, que ha hablado Walter Benjamin y también Giorgio Agamben, en algunos textos, Giorgio Agamben en Infancia e Historia, y nombra como ejemplo a la Primera Guerra Mundial, y dice que en esa oportunidad la humanidad no pudo hacer experiencia. Se quedó en un estado de la humanidad de desamparo, sin poder realizar reflexiones al respecto y lograr algún tipo de experiencia. Bueno, la idea es justamente poder pensar cuál de estas denominaciones puede ser, de estas situaciones pueden ser aplicadas al momento nuestro que estamos viviendo, la pandemia, ¿no? Bueno, seguimos. Una última cuestión, hay otros conceptos también que hemos ido trabajando en el área de Winnicott que tienen que ver con el caos, justamente con la posibilidad de hacer experiencia y la continuidad. Son ejes que hemos ido trabajando a lo largo de los años, que nos sirvieron y nos sirven mucho para abordar otras situaciones y particularmente este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a leerle una pregunta al área de niños, a vos, José. A ver, esta que escribió Nora Rabinovich, para el área de niños. ¿Cómo evalúan el efecto de la ausencia de los cuerpos del analista y paciente en el análisis, especialmente con niños? Sí, en principio, en el análisis con niños, el analista pone su cuerpo y alma. Es imposible salir de cierto compromiso afectivo en el vínculo, desde esta anécdota que traíamos en el texto del chico que le dice: ¿sabes qué extraño? Extraño cuando vos abrías la puerta y me dabas un beso y un abrazo. Esto me parece que es la
práctica cotidiana, el juego en el chico, el tirar una pelota, el hacer la movilidad, y es la movilidad del cuerpo. Hay un ruido como si estuvieran soldando, ¿no? ¿No lo escuchan? Pero rescato cómo vemos el cuerpo en cuanto a expresión concreta, como aquello que dice de mi interior, para llamarlo de alguna manera, ¿no? de mis modos de expresar, de mi modo de mirar, de mi modo de posicionarme, ¿no? Ese cuerpo, como vehículo de expresiones e intercambios afectivos, dice el texto, estados emocionales, posturas y miradas. Pero fundamentalmente el cuerpo en la transferencia como compromiso vincular que se reafirma en la presencia aquí y ahora, este cuerpo aquí y ahora frente al otro, como compromiso en este proceso de cura, digamos. Y allí está el analista. Eso lo hemos perdido de alguna manera, pero no lo hemos perdido para siempre. Estamos en un mientras tanto, y se genera en este momento otro vínculo. Yo no puedo dejar de asociarlo con el concepto de rostridad de Deleuze y Guattari, en el texto ¿cómo se llamaba? 1000 mesetas, ¿sí? Allí la rostridad aparece como significaciones ligadas al rostro y la mirada. Y esta manera, algo así como esta imposición en el ser, ¿sí? Nos ubicaría hoy en ser rostros, en ser casi como una huella digital. Vean ahora, si pueden mirar el Zoom, se van a encontrar con rostros, no con cuerpos. En todo caso, a eso me refiero con que ha cambiado de esa manera nuestra posibilidad de ver el cuerpo del otro. No hay, por supuesto, yo puedo pararme, pero el tipo de vínculo es con un rostro. Por eso me acordaba del tema de este concepto, que cómo se actualiza desde Deleuze y Guattari. Bueno, es Muchas lo que podría gracias. decir de esto. Muchas gracias, José. Seguimos para el área de psicosomática. Lidia, te voy a leer una pregunta de Alicia Levín, al área de psicosomática. ¿Será que los síntomas que nombran como regresivos, acaso podrían ser regresiones? Acerca que no es posible simbolizar psíquicamente tanto nuevo y procesarlo. Entonces el cuerpo expresa el sufrimiento. Bueno, gracias Alicia por tu pregunta. Creo que hay movimientos de regresiones que posiblemente tienen un carácter transitorio, positivo, en tanto esas manifestaciones que desde el área de psicosomática llamamos trastornos psicosomáticos, pueden ser transitorios y resueltos, a diferencia de las desorganizaciones que sí son sostenidas en el tiempo y pueden ocasionar enfermedades graves. Yo creo que sí observamos en pacientes con disfuncionalidades el agravamiento de ciertas disfuncionalidades que ya traían y que en este momento, por el grado de estrés e incertidumbre que están viviendo, se ha acrecentado. Quisiera agregar, escuchando a José, algo más acerca de los cuerpos y la importancia del cuerpo según el ciclo vital, que podría ser en los adultos mayores un abrazo,
pero en los niños la importancia del espacio de juego y el encuentro con el analista, donde se da una experiencia emocional mutativa, que hoy por hoy, por lo menos esa es mi experiencia en tratamientos virtuales que hemos pasado con los niños, aparece la sensación de aburrimiento. Como que no es lo mismo, aunque juguemos al veo-veo o a otro juego, el encuentro en los cuerpos en la infancia. Creo que esto sí es importante, que uno va pensando como una modificación que ha restado, no en los adultos, donde el rostro, la mirada, lo gestual del cuerpo aparece y no resta, pero sí en los niños. ¿Sí? Bueno, no sé, muchas gracias. Voy a leerle a Andrea Vicio, pregunta para Lacan de Osvaldo Maltz, al área lacaniana. ¿Podrían ampliar la posición fantasmática de cada sujeto ante la pandemia? Aislamiento, ¿puede ser significado como cuidado, como mandato superyoico, como invitación al sometimiento? La singularidad ante la irrupción traumática. Andrea. Bueno, voy a tratar de interpretar la pregunta, porque no sé si le faltan verbos o qué. A ver, quizás una de las cosas más difíciles de estos tiempos sea aceptar que a veces no entendemos qué está pasando, y la sorpresa que a veces nos deparan direcciones de la cura que iban en un sentido, y desde interrumpieron hasta expresaron, hablo de mi clínica, por ejemplo, me da no sé qué molestarte porque vos estás pasando lo mismo que yo, ¿no? Como si se hubiera puesto de relevancia de que los analistas sufrimos. Claro, lo que pasa es que los pacientes no se enteran. De golpe acá quedó como a la vista de que estamos pasando algo todos. Así que por ahí para mí es importante darse el tiempo del entender. Muchas veces cuando dejamos de entender o necesitamos pensar un paciente en supervisión, acudimos rápidamente y decimos, me perdí, ¿no? Y estos tiempos de tanta novedad me parece que quizás nos tenga que quitar prisa, ¿no? Sí anotar, quizás tengamos que aceptar el a posteriori de muchas cosas, y tengamos que tomar muy presentes también cómo estamos nosotros. Hay pacientes que han seguido como si nada, y esto también a uno le hace ruido, no quiere decir de que las cosas estén funcionando, en los tratamientos me refiero, ¿no? Hay otros que les ha costado, y esto tampoco quiere decir que no estén cuidando el espacio. Por eso digo, quizás mi respuesta, Osvaldo, si te interpreto, es poner de relevancia esto de que es un tiempo para no apresurarnos y para poder pensar en todo el contexto que esto implica, digamos, y no precipitar. Si cambió de posición fantasmática, si la amplió, si es un mandato superyoico, si se borró por resistencia, porque también hay muchos que han vuelto cuando dejaron de ser 15 días o dejaron de ser un mes, ¿no? No sé quién dijo el cuento de la buena pipa o algo así, digamos, y su soportabilidad llegó hasta ahí. Entonces, si apresuramos una respuesta, creo que estamos cerrando un sentido, en vez de poder esperar el contenido. Bueno, gracias, Osvaldo. Bueno, nos queda el área de familia, la última. No sé falta adultos mayores, Estela. Perdón, gracias por ayudarme. Sí, Sí, esa ya la tengo acá la pregunta. A ver cuál era la pregunta. Hay una pregunta para el área de adultos mayores de Graciela Makontiski.
En los adultos mayores se produjo un fenómeno de utilización de mecanismos conocidos y otros nuevos para llevar adelante este acontecimiento. Por ejemplo, el aprendizaje de la tecnología, expresión de sus potenciales creativos en otras áreas. En los análisis de algunos pacientes, ¿qué límites encontraste, Estela? ¿Y qué favoreció el trayecto del tratamiento? ¿Te escuchamos, Estela? Sí, gracias. Gracias, sí, gracias, Graciela. Bueno, y Laura. Bueno, hablando de la oportunidad del Kairos, digamos que todos, o casi todos, los adultos mayores preguntaron a sus hijos, nietos, cómo hacer con las nuevas tecnologías, por lo menos las más sencillas. Bueno, de las dificultades, hay situaciones que, como dice Andrea Vicio, todavía yo no puedo decirlas porque la mayoría, o la mitad, no es tanto la mayoría, retomó sus tratamientos. Otros dijeron de esperar a lo presencial. Pero lo que favoreció es el vínculo. Y bueno, los tonos de voz, el poder decirlo de muchas maneras, el poder trabajar con los proyectos, el poder cantar con el paciente en ciertas situaciones, ya sea por video WhatsApp o teléfono fijo, y todo esto favoreció. Después me quedan muchos interrogantes, obviamente, de algunas personas que prefieren lo presencial y que no sé esto cuándo lo vamos a retomar. Gracias, Graciela. Bueno, Laura del área de familia. No sé, Laura, si vos, ya tenemos todo el chat, elegiste alguna pregunta. Hay muy variadas, me parece que yo me quedaba con una que preguntan sobre la neutralidad, que pregunta todas las áreas, varias hablaron de neutralidad, en la experiencia de cada área, cómo ha sido y si se ha podido sostener, que la pregunta María Eugenia Farrés. ¿Preferís tomar alguna de cómo fueron las configuraciones que preguntaba Gloria Abadi al principio? Te dejo la palabra. Gracias, Sandra. En realidad, más que ir leyendo el chat, iba escuchando con mucha atención a todos, dando cuenta de una experiencia que nos transcurre a todos, pero que probablemente nos transcurra de manera diferente y donde además yo creo que a la hora de pensarlas, ¿no?, desde nuestro lugar, me parece que algunas ideas distintas tenemos. En realidad me resultó muy interesante estar escuchando a todos, porque una de las cosas sobre las que pensé es que en general todos hemos tomado algunas ideas como neutralidad, como la cuestión del tiempo. Me parece que ahí tenemos algunas diferencias, o sea, creo que para nosotros en general no nos cabe pensar en la idea de neutralidad, digamos, o sea, cuando uno abre la puerta del consultorio, están los mundos en los que habitamos y el entrecruzamiento que la producción, ese entre, ¿no?, que pacientes y analistas vamos a transcurrir juntos, va a ir produciendo, ¿no? Va a estar deviniendo. Me parece que una cosa sobre la que quisiera decir algo es, hablamos del confinamiento y hablamos del tiempo, pero no los cruzamos mucho
que es la relación tiempo-espacio. O sea, hay algo de ese efecto de tiempo cíclico, de tiempo ralentizado, que está dado porque lo que fundamentalmente se alteró es la relación con el espacio. El confinamiento, en realidad, el punto no es, la cuestión de fondo no es el aislamiento, porque no necesariamente estamos aislados. Esta experiencia en este momento da cuenta de esto, podemos estar dialogando, intercambiando, haciendo un montón de cosas. Pero sí alteró profundamente la relación entre el tiempo y el espacio, ¿sí? Y ahí es donde tenemos una percepción radicalmente otra de nuestra experiencia cotidiana. Bueno, yo si querés, Laura, aprovechar tu minutito de cierre y así bueno, le damos una palabra de cierre a cada una, mínima. Piensen una o dos palabras de cierre, así podemos dar una vueltita mínima por el resto de los compañeros. Ok. Esta situación es un evento. Es una situación diferente, inédita, que tiene como característica fundamental en que pacientes y analistas compartimos ese suceso, ¿sí? Los destinos de ese evento se entraman en la singularidad, en la disponibilidad para poder alojarlo, y lo que lo va a volver soportable o no. Lo que lo orienta en dirección de lo impensable, que es una línea traumática que excede, o que lo orienta en dirección a lo impensado, que es aquello que no existía previamente y que abre a nuevas posibilidades, ¿no? Nos permite considerar posibilidades que no existían previamente. Bueno. Muchas gracias. Gracias al área. Damos una vueltita mínima para que cada uno pueda decir alguna palabrita de cierre. Nos corre el tiempo, así que bueno, damos de vuelta cerramos con Laura, pero Diana, te doy un minutito de palabra. Bueno, mínimamente y un poco en consonancia con lo que se venía diciendo de este tiempo tan particular, creo que nos lleva a pérdidas, pero también a ganancias, y en relación a las ganancias me quería sumar mínimamente también como analista de niños a lo que se estaba comentando anteriormente sobre las pérdidas, que son reales, que ha cambiado mucho la clínica, que para mí era el mayor desafío. Yo pensé, ¿qué voy a hacer con los niños en la computadora? Y realmente, como siempre, con la creatividad de ellos es donde vienen las nuevas ideas. Retomando esto de Laura que decía sobre los espacios, es increíble poder jugar a través de la computadora y cómo los juguetes la atraviesan, ¿no? De pronto hay un juguete y el niño dice, ¡oh, me lo agarré, lo encerré, y el juguete va y viene! Y esto me pareció muy enriquecedor, entre tantas otras cosas que suceden en estos tratamientos. Muchas gracias. Alfredo, unas palabritas de cierre. ¿Estás, Alfredo? Sí. Abrí el audio, Alfredo. No, está bien, fue una prueba para ver si tenían interés en escucharme. Bueno, brevemente, yo creo que uno trabaja ahora en resonancia como trabajaba antes. Yo he notado muchas diferencias, pero no por ahí algunas de las que aquí se mencionaron. El tema de la corporalidad, del cuerpo, de la vivencia, de los tonos de voz, de los gestos, las miradas y demás, han estado siempre presentes en mi práctica profesional, digamos, ¿no?
superpuesto lo vivo constantemente. Yo atiendo a muchos militantes políticos, atiendo a gente del arte, o sea que nos conocemos de otros lados y tenemos mundos superpuestos. Yo no sé quién no tiene mundo superpuesto con algún paciente en la antigua normalidad. Por eso insisto que uno de los puntos a debatir es ese. Seguimos sosteniendo la neutralidad, el viejo modo de la burbuja de cristal de los didactas de principio, o realmente trabajamos intensamente en la abstinencia, pero nos da pandemia, hemos tenido siempre. Y además el mundo superpuesto de la clase social, de la implicación de género, de la implicación económica y demás, que tampoco se puede desdeñar. Estamos atravesados en el aislamiento de una manera distinta de acuerdo a qué clase socioeconómica pertenece. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Lo escuchamos a Fabián, unas palabritas de cierre. Fabián Ortiz. Si es posible, dos cositas breves. Un punto me parece muy interesante lo que plantea María Eugenia Farrés respecto a la neutralidad, lo vamos a tomar por una vía. Si tomamos a la neutralidad como asumir que a todos, pacientes y analistas, nos pasa lo mismo, yo lo pondría en términos de pregunta. ¿Nos pasa lo mismo a todos? Porque si no diferenciamos el mundo interno del mundo exterior, corremos riesgo del achatamiento del trabajo terapéutico, de la posibilidad de diferenciar el mundo de la fantasía como algo interesante que es nuestro espacio de trabajo, nuestro ámbito, y el mundo exterior. Entonces, esa es una primera cuestión. Y justamente relacionado con esto, me parece fundamental rescatar esos momentos sagrados, como dice Winnicott, de encuentro, donde pueda existir esa diferencia entre la forma de interpretar de un paciente o de cualquier otra persona una situación determinada como la pandemia u otra, y la forma que podemos tener desde el discurso analítico. Y hablando de juego, quisiera superponernos en algo con Freud, en el sentido de tomar a los poetas, pero al mismo tiempo diferenciarnos, porque no vamos a tomar un poeta alemán, sino un poeta argentino, Roberto Juarros, bonaerense, que dice: entre la zona de las preguntas y la zona de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro, pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Roberto Juarros, de Poesía Vertical. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. José Cernadas, tus palabritas de cierre por el área de niños, de niñez. Quería rescatar esto de las difíciles posibilidades de seguir trabajando con niños desde la virtualidad. Eso es impactante, pero al mismo tiempo es impactante la creatividad que muestran los niños. Y entonces me acordaba de algunos autores, por ejemplo, Melanie Klein estaba atendiendo Bajo las bombas, lo mismo Winnicott, lo mismo Dolto trabajaba con lápiz y papel, y bueno, hoy podemos leer cuentos, podemos ver videos, podemos... muchas cosas. Y sí me parece importante que nos podamos ubicar en que estamos viviendo un tiempo, y trato de apurarme lo más que puedo, que es muy parecido al tiempo maya. Apareció la fritura, el tiempo maya, que es cíclico. Es decir, los mayas miraban los ciclos del año, la naturaleza, etc. Nosotros tenemos un tiempo lineal. Ese tiempo lineal hoy está alterado. El ciclo de 15 días, por ejemplo, cada 15 días, el estar esperando que este ciclo se cierre, el ciclo de la pandemia, nos coloca más en esta tonalidad. De todas formas, yo rescato una frase del Martín Fierro, que decía: el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Lidia Storti, te damos unos minutitos. Bueno, en realidad pienso que esta es una oportunidad, este acontecimiento. Necesitamos que transcurra tiempo, que retomemos quizás nuestro espacio de encuentro, pero considero que es una oportunidad para pensarnos como analistas, pensar los ejes del psicoanálisis y la experiencia de virtualidad, en qué nos enriquece y en qué nos resta. Quiero agradecer a mi compañera que coordina, la licenciada Elsa Ech, y a todo el grupo que durante años me acompaña en el área de psicosomática. Eso es todo. Bueno, muy bien. Estela, por el área de mediana edad. Gracias, Sandra, y a todos. Bueno, hubo un comentario del principio que decía o hablaba de la resistencia y de la posición activa. Yo creo que esto es lo más importante. Desde los pacientes y desde nosotros analistas mayores, es cierto, es necesario cuidarse, vimos en Europa todo lo que pasó, pero desde un lugar activo, o sea, pensando, reflexionando, creando y dejando de lado los prejuicios, los estereotipos viejistas. O sea, que el adulto mayor es un sujeto de derecho y no un objeto de protección asistencial. Eso. Muchas gracias, Estela. Andrea Vicio, del área de lecturas lacanianas. No, nada, estamos surgidos de tiempo. Vuelvo a agradecer a la asociación, a Mabel Fuentes, con quien coordino, al área en particular donde trabajamos, y a todas las áreas. La verdad que vuelvo a sentir el respeto, la dedicación y el afán que tenemos todos por sostener el deseo a ultranza, que me parece que es lo mejor que nos puede pasar. Muy bien. No sé, Laura, si te quedaste con ganas de un minutito, brevísimo, porque Mónica Fabeluques también quiere decir algo, estamos con el tiempo ajustadísimo, pero como te hicimos 2 por 1. No, gracias. Bueno, perfecto. Agradecer a todos, hay mucho para decir en realidad, pero es muy difícil decir qué. Está buenísimo que nos quedemos con muchas ganas y que todos se queden con ganas de saber más de nuestras áreas. Le doy la palabra a Mónica Fabeluques. Bueno, la verdad que esto ha sido como una especie de degustación para todos los que no nos conocen. Las áreas son como espacios donde los lleva el deseo de investigar un tema y ahí van y generan actividades, y cada tanto nos reunimos, intercambiamos en qué anda cada una, y se generan espacios como el de hoy, con esta riqueza que ustedes han podido ver. Hubo algunas preguntas de cómo integrarse en las áreas, en las personas que no pertenecen a la institución. Es posible durante un tiempo acotado, durante 3 meses, participar en forma gratuita, y luego hay diversas maneras de continuar esa participación. En todo caso, los que estén interesados nos mandan un mail a la institución, que está en la página web, y ahí les contamos bien los detalles. Así que todos los interesados, bienvenidos. Te doy la palabra, Sandra, para que cierres. Bueno, si el título de la mesa de hoy era Trabajando en tiempos de pandemia, creo que hicimos experiencia de esto, no solo hoy en la jornada de áreas, sino en este cuatrimestre en la institución. Así que en nombre del Consejo Directivo, ya que nos vamos a tomar un pequeño receso, nos reencontraremos el 12 de agosto. Les quiero agradecer muchísimo habernos acompañado, como les decía al principio, a los colegas que nos vemos siempre en la escuela, a los que se han unido en este tramo,
Fue una alegría haber arrancado con este proyecto y hoy es un proyecto logrado y muy contentos. Quiero agradecer profundamente a Norberto Lloves y a Julieta Pelufo, porque la verdad que hicieron que esta experiencia sea posible con una calma y con una templanza, cada actividad que hicieron que podamos estar acá, no solamente desde el punto de vista científico, sino llevando a cabo los avatares tecnológicos con un profesionalismo que fue un lujo para la asociación. Así que hoy lo quería decir especialmente, y también les queremos decir en nombre del Consejo que les agradecemos mucho el apoyo, el estar juntos, y que la verdad que fue un placer poder estar juntos, mantener nuestros lazos. Así que bueno, ahora seguramente, porque ya lo sabemos, Norberto va a abrir para que aplaudamos a las áreas, pero también gracias. Vamos a aplaudir a todos nosotros, nos lo merecemos. Gracias, Sandra, por hay toda una institución que apoya esto, también la gente... la Comisión Científica. Sí, agradecer a la Comisión Científica también. En su totalidad. Y también nuestros compañeros que trabajan con la difusión. Bueno, hay muchísima actividad atrás de cada encuentro. Voy a activar a todos para poder, saludar, aplaudir la exposición de las áreas, y por supuesto los esperamos, no solamente para integrar las áreas, nueva gente, sino también para el 12 de agosto. Ahí están todos activados, así que podemos aplaudir. Áreas, y a vos. Felicitaciones. Linda, muy linda. Bravo, re lindo. Sandra, Norberto. Esperamos el 12 de agosto. Que nos difunde. Esta actividad de infancias vulneradas, trabajos posibles, donde va a estar la doctora Marité Sena y la doctora Vicky Cohen para compartir nuevamente de 11 a 1. Aviso, la policía ha abandonado la reunión F4, con aviso Andrea Inés Vital. Aviso Patricia Retal F4. Aviso, Florencia Franco ha abandonado la reunión. Aviso, Elina Quisluca ha abandonado la reunión. Aviso, Margarita Rosa Bella ha abandonado la reunión. Aviso, Diana Walshman ha abandonado la reunión.